Si ustedes se ponen a ver todos los años que he hecho de puntos de vista, mirando hacia atrás, se van a dar cuenta que este título, el título de este punto de vista, Iglesia y Política, lo debo haber usado, no sé, 20 veces. Es decir, este punto de vista no va a ser significativamente más creativo, pero aplicado a una circunstancia más, porque si ustedes los leen o los buscan en el sitio preguntasdefe.com y buscan Iglesia y Política, van a encontrar muchos puntos de vista que son como los que les estoy describiendo, ¿no? Como este de acá de Iglesia y Política. Y es que cada vez que hay una confrontación política seria, importante, y en la que de alguna manera la Iglesia, o especialmente el Papa, está involucrado o no está involucrado, muchos realmente se enojan, se escandalizan o se confunden, especialmente los católicos que están en esos países que se sienten afectados, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando todavía había un grupo importante de críticos del gobierno de Venezuela, porque digamos, la gran mayoría de la población sigue siendo crítica, pero los críticos más articulados ya han salido del país o están en la cárcel, ¿no? Entonces, pero estos críticos decían, Alejandro, ¿por qué el Papa Benedicto no comenta y critica a Chávez en esa época, o después, cuando recién entró Maduro, ¿por qué no critica a Maduro? Alejandro, ¿por qué cubanos que estaban en Florida, ¿no? que habían salido buscando la libertad de Cuba? ¿Por qué el Papa Juan Pablo II va a Cuba y no critica y denuncia a Fidel Castro en vez de estar con él, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender, los papas especialmente, tienen una función particular, ¿no? Y que cuando de alguna manera el Papa interviene, van a haber otros que van a decir, ¿por qué el Papa interviene? ¿Por qué se mete en política? Entonces, el Papa, y acá estoy hablando específicamente de los papas, ¿ah? Porque acá no estoy hablando de la doctrina social de la Iglesia así en general, que ya se escriben estos documentos. Creo que ahí los católicos que saben qué cosa es la doctrina social de la Iglesia, porque muchos no tienen idea de lo que es, pero los católicos que saben que la Iglesia tiene una doctrina social, un magisterio, una enseñanza sobre las realidades políticas, sociales y económicas, entienden que esa es una guía prudencial para que los católicos la apliquen esas enseñanzas a juzgar la realidad de los propios países, ¿no? Cada uno de su propio país o de la región o del continente, lo que quiere interpretar. ¿Esto por qué lo digo? Porque una vez más varios hermanos me vienen a preguntar, Alejandro, ¿por qué el Papa Francisco, pero esta vez, así como lo que les he puesto los ejemplos anteriores de los que se quejan de que los papas no intervenían, incluso se quejan todavía ahora muchos hermanos de Venezuela, ¿por qué el Papa no critica duramente a Maduro? ¿O por qué el Papa no critica durísimamente al dictador Ortega y su esposa, la dictadora de Nicaragua, cuando no solamente ha impuesto un régimen de total violación de los derechos humanos, sino que además se la ha agarrado con la Iglesia? O sea, tiene un obispo en la cárcel, tiene sacerdotes en la cárcel, sacerdotes desterrados, ha cerrado la nunciatura violentamente. Es decir, para los que ven la cosa de esta forma dirían, más que nunca el Papa debería estar hablando de Nicaragua, ¿no? Pero aquí estos hermanos de Argentina, más de uno de una manera un poco más amplia, dice, Alejandro, el Papa ha comparado a uno de los candidatos, uno de los dos candidatos que están yendo a segunda vuelta, y que yo sé que muchos de ustedes están familiarizados, incluso si es que no están, digamos, en Argentina, si es que no son argentinos, ¿no? Que es el candidato Javier Milei, un candidato extremadamente heterodoxo, ¿no? Inusual, que es un
una persona que viene completamente de fuera del mundo político, ¿no? Una persona que ha ascendido con frases muy impactantes en las redes sociales y que ahora se va a la segunda vuelta para la elección del presidente antes que termine el año 2023. Entonces, este hermano me dice, ¿por qué el Papa ha comparado a Milei con Hitler y lo ha llamado pues un potencial dictador, un engañador, etcétera? O sea, ¿qué es lo que nos enseña la Iglesia de que si los papas se deberían meter en política o no se deberían meter en política? Bueno, en primer lugar, al Papa Francisco lo va a entrevistar un periodista argentino. Entonces, como periodista argentino, le pregunta a un papa argentino, digamos, 14 de las 15 preguntas están todas referidas a Argentina, ¿no? Y claro, para el resto del mundo esa entrevista es una entrevista aburrida, porque uno quiere escuchar lo que el Papa dice sobre tal o cual tema, sea controvertido o no, pero con un poquito más de valor universal, no solamente el tema de Argentina, ¿no? Entonces, esta entrevista yo la conozco porque soy periodista, porque mi papá es argentino, porque viví 6 años en Argentina, porque me interesa Argentina enormemente, pero no la conoce mucho la gente, entonces no sabe exactamente a lo que estos amigos que se quejan de la intervención o de la interferencia, si quieren, del Papa Francisco, de lo que esos amigos están hablando, ¿no? El Papa efectivamente, cuando el periodista argentino le pregunta si es que qué piensa él de los posibles dictadores, para los argentinos este periodista argentino está hablando de Milei, ¿no? Y el Papa responde diciendo, yo no creo en los flautistas de Gamelín, esos que conquistan a la gente con ideas extravagantes, etcétera. Son como el flautista de Hamelin que tocaba pues solo que en vez de guiar ratas y ratones, como es digamos la leyenda del flautista de Hamelin, que sacó las ratas y los ratones de Hamelin tocando una flauta, sino que es una flauta de seres humanos y los confunde. Entonces, sí, perfectamente esto se puede aplicar a Milei, pero esa reflexión que hace el Papa es una reflexión que se aplica también a Ortega y se aplica también a Maduro en Venezuela y a cualquier otro dictador. Entonces, en el caso de Milei, el Papa puede estar pronosticando, porque Milei todavía no es presidente, no sabemos si va a ser presidente porque, digamos, quedó segundo en la ronda donde se esperaba que quedara primero, y digamos el oficialismo, el temor a algo tan, digamos, novedoso y para muchos extravagante, puede hacer que finalmente los argentinos vayan por el malo conocido en vez del posible bueno por conocer, ¿no? Pero lo que trato de decir es que esa es la mejor forma en la que se puede expresar un papa para encontrar un punto medio entre señalar a alguien específicamente. Resulta tremendamente problemático porque eso significa que el Papa tendría que estar señalando a todos los dictadores del mundo. Entonces, claro, los venezolanos les preocupa por Venezuela, porque es su país. A los nicaragüenses y a muchos centroamericanos les preocupa por Nicaragua. A los argentinos les preocupa por Argentina. Entonces, quisieran que el Papa esté, pues, o sea, jugando en la delantera de su propio equipo, ¿no? El de su país. Pero ese no es el papel del Papa, porque con ese criterio el Papa debería estar haciendo un juicio de cada país. En este país no estamos de acuerdo con esto. Imagínense si es que la posición del Papa como vicario de Cristo en la tierra termina convirtiéndose en esto. O sea, ¿a quién no le queda claro que Jesucristo, digamos, condenaba a los dictadores y tiranos y despreciaba a los dictadores y tiranos de su época? A Herodes Antipas, a Pilato, pero nunca se metió ahí en lo granular, digamos, de la política, no lo ha hecho con Milei. Entonces, claro, este hermano se enoja porque el Papa comenta esto en Milei cuando ha supuestamente apoyado a un juez corrupto, a este político con el que se encuentra, etcétera, etcétera. Entonces, sí, algunos de los encuentros del Papa
pueden ser ambiguos y pueden, de hecho, crean confusión. Sería bueno que el Papa los evitara, en mi opinión, pero recibir a tal o cual político argentino es mucho menos grave que recibir a la lideresa, como ha hecho, de un movimiento LGBT en los Estados Unidos, porque en medio del debate sinodal que aborda los temas LGBT, que no debería estar abordándolos, pero los está abordando, eso puede ser una señal mucho más confusa, y eso lo entiende toda la Iglesia. Lo que el Papa dijo de flautista de Hamelín lo entiende solamente el que conoce los flautistas, sabe quién es el flautista de Hamelín, y además sabe que existe un señor como Milei en Argentina, ¿no? Entonces, no necesariamente conecta una cosa con la otra. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que el Papa puede hacer lo que puede hacer. No puede, al mismo tiempo que denuncia las injusticias o las tendencias políticas, económicas, etcétera, que le preocupan, tiene que hacerlo necesariamente de la manera más global posible y no de la manera más específica posible, que es lo que le gustaría a cualquiera de su país, ¿no? Con razón, los venezolanos, los nicaragüenses, ni hablar, los argentinos también, que digamos sea de una manera que ayude a aclarar la situación, a despejar la situación política. El Papa no puede ser tan específico que cree una tensión. Y esto ha sucedido con todos los papas del mundo moderno. Siempre se ha querido que los papas tengan un pronunciamiento rotundo. Recientemente Israel se quejó de que el Papa no había tajantemente condenado a Hamás por nombre propio por el ataque que hizo terrorista, el ataque terrorista de civiles israelíes, ¿no? Inocentes, completamente inocentes. Las partes quieren que el Papa esté de su lado, ¿no? Este país, este otro país, y justamente por esa razón el Papa tiene que utilizar la máxima prudencia. Ahora, ¿hasta dónde puede el Papa intervenir y hasta dónde no puede intervenir? ¿Qué tanto puede dar a entender que se está refiriendo a un político o dejarlo de una manera más genérica para que ya cada uno aplique esas enseñanzas a cada país? No hay línea divisoria perfecta, hermanos. Hay un terreno gris, ¿no? Y algunos papas, como el Papa Benedicto, van a preferir no entrar a ese terreno gris y quedarse un poco más en el lado de la reserva, de la prudencia, para frustración de mucha gente. Alguien como el Papa Francisco va a tener más familiaridad, va a entrar más al terreno, digamos, de lo más debatible, sin nunca haber mencionado, digamos, autoridades políticas por su nombre, entrando más a un terreno que va a hacer que otra gente más bien sea tremendamente crítica, ¿no? Entonces, en el mundo de la política, nadie tiene qué cosa ganar. Ni los políticos que están en cada una de las partes, ni los políticos que se están peleando, porque siempre van a tener gente en contra, ni aquellos de los que se espera que intervengan a favor del grupo que yo más favorezco. Entonces, en el caso de uno de los hermanos me dice: Alejandro, el Papa ha sido mucho más contemporizador con figuras peronistas, la gente dice que él es peronista. Miren, hermanos, puede ser, pero ¿quién puede afirmarlo con certeza? Con conocimiento, ¿ah? Porque con certeza, entre comillas, conozco a mis hermanos argentinos, y hermanos digo porque mis hermanas son nacidas en Argentina, son argentinas. Una de mis tías, la hermana de mi papá, fue vicegobernadora del estado de Jujuy, de la provincia de Jujuy, Pilar Bermúdez. O sea, Pilar Bermúdez no por casualidad, fue hermana, ella ya falleció, también mi papá, fue hermana de mi papá. Entonces, estoy bien conectado con la realidad argentina. Entonces, sé que muchos argentinos que están en este momento al borde por la crisis económica, por la crisis política,
van a decir, el Papa no está diciendo esto, no está diciendo lo otro, ¿por qué el Papa siendo argentino no dice esto? Precisamente porque es argentino. Entonces, si ya lo insultan por la falta de claridad, ¿cómo no lo van a insultar el día que tenga claridad y parezca que está tomando partido? Entonces, no hay forma de ganar, hermanos. Y sí, hay gente que puede tener opiniones muy válidas, muy calmadas, sobre algunas ambigüedades o gestos. Eso es legítimo. Pero hay que entender, acá estoy hablando del oficio pontificio. El oficio pontificio tiene que reforzar los principios generales con mucha claridad, enunciarlos cada vez que hay una circunstancia en que estos principios generales de justicia, de paz, de armonía, de libertad se ven violados o se ven amenazados, sin por ello tomar un partido, porque al tomar partido está de suyo tomando una posición que puede ser muy popular con una mayoría de las personas, pero que finalmente termina dividiendo a cristianos. Yo no veo cómo, pero sé de cristianos que son buenas personas, que creen en que Maduro representa, pues digamos, un esfuerzo de justicia social y que la razón por la que ha fracasado es por las presiones norteamericanas y por el embargo, ¿no? Que es la misma razón que ha utilizado Cuba. Y yo tengo algunos hermanos en Nicaragua que se han expresado amargamente conmigo por haber criticado al régimen sandinista. Pero yo soy un laico. Yo digo lo que realmente creo y aplico de la doctrina social de la Iglesia. Yo no soy el Papa. Entonces yo no soy un signo de unidad, como es el Papa, y en consecuencia no voy a ser un signo de contradicción tampoco, ¿no? Entonces tenemos que comprender esta realidad para poder aceptarla con claridad. Que tengas un buen día.